Regionalismo revisitado es un texto del profesor José Luis Roca, el cual se encuentra compilado dentro del texto Tensiones irresueltas, Bolivia, pasado y presente. Este texto intenta mostrar cómo en Bolivia se ha construido un regionalismo político, el cual ha determinado la construcción del Estado y de la sociedad boliviana el Estado colonial español hasta nuestros días. El autor entiende por regionalismo como el poder al interior de un país y que se expresa en conductas, actitudes y acciones. En Bolivia existen 9 departamentos, provincias alrededor de los mismos y 300 municipios que, según el autor, tienden a sentirse poseedores de una propia personalidad y derechos, a pesar de la vinculación con otros tipos de regiones. Para el autor, este regionalismo ha generado una visión de país limitada por cuanto las regiones rivalizan por la construcción estatal, por quién tiene el poder sobre la construcción estatal, y que esto ha generado inclusive se ha intentado decir que ha generado un peligro de yugoslavizar a Bolivia. De allí que los estados y especialmente los gobiernos en los últimos años hayan intentado confrontar el indisciplinamiento de las regiones y, digamos, confrontar todo tipo de intento de descentralización estatal. Hay dos tipos de regionalismo, según el autor, un regionalismo económico, el cual, digamos, entiende las regiones a partir de las dinámicas de producción y dinámicas económicas, y un regionalismo construido en donde prevalece la historia de la cultura sobre la geografía o sobre la economía. La expresión del regionalismo en el siglo XX tiene dos formas. Una, como a partir de la creación de los comités cívicos en los años 50, en donde entre 1957 y 1959 acceden a la participación del 11% dentro de la producción petrolera. Esto inicialmente se da en Santa Cruz, luego se expande a Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Para el autor, estos comités cívicos eran grupos de voluntarios y apolíticos, los cuales exigían, digamos, sus demandas dentro de las regiones y ante la esfera del Estado. Lo anterior es la principal contradicción política, según el autor, del Estado en Bolivia y de la formación política. La otra cara, la segunda, es que este regionalismo ha permitido que Bolivia sea una nación plural, en donde, digamos, se reemplaza cualquier tipo de institucionalización autoritaria sobre la participación popular. Allí, digamos, ha prevalecido la participación popular y se tiene como experiencia la eliminación de las corporaciones regionales de desarrollo para darle paso a la participación popular como elemento de decisión. Y también a la salida de gobiernos, dictaduras, gobiernos autoritarios o totalitarios a partir de la presión de los comités o del regionalismo. Allí se tiene por lo menos el ejemplo de José María Linares o Jaime Paz Zamora, José María Linares en 1857 o Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada en las últimas 2 décadas del siglo XX. La identidad, para el autor, la identidad del boliviano no se puede entender si uno no alude a una referencia regional de qué tipo de boliviano está hablando. Este tipo de identidad también ha tenido una emergencia y una, digamos, visualización dentro de la esfera política. En el sistema político, por lo menos en el Senado, hay una elección popular de senadores por igual por departamento sin distinción del número de población que tenga el departamento, o la Corte Suprema de Justicia, los magistrados están elegidos por departamentos. A su vez, cada región también tiene feriados departamentales, pero aún así el gobierno central está incapaz. Esto de los feriados se ve como ejemplo en Sucre y La Paz, las cuales todavía disputan quién tiene, digamos, el reconocimiento sobre la labor de independencia a partir del año 1809. Eh, esta personalidad histórica y cultural de las regiones para el autor se da principalmente porque Bolivia tiene una estructura político-administrativa que es basada todavía en la diseñada por los reyes Borbones del siglo XVIII. También la República fue promulgada sobre la ordenanza de intendentes del Virreinato de La Plata de 1782 y que tenía como antecedentes los corregimientos erigidos por el virrey Toledo. En 1793, Francisco Viedma, el intendente y gobernador Francisco Viedma,
muestra a los pueblos curatas y misiones, los describe con lo que se va a constituir Cochabamba y de lo que después se va a dividir Santa Cruz. Em, También, digamos, en la promulgación de la independencia, la élite criolla y el mismo Simón Bolívar rechazaron cualquier tipo de régimen federal o de confederación a partir de las providencias que se tenía, digamos, una emergencia muy fuerte en la construcción del Estado-Nación. También la hegemonía del poder político, de la estatalidad, ha tenido un cambio permanente, un cambio de sitio. Esto por lo menos se ve que durante el siglo XIX el poder legislativo se reunía en 4 ciudades distintas, en Sucre, La Paz, Oruro y Cochabamba, y el ejecutivo tenía 2 sedes que continuamente, Sucre y La Paz. Para el autor, la posición geográfica determinó también, digamos, la formación más extensa del regionalismo, por cuanto Bolivia hacia este lado está con la cordillera andina, mira hacia el Pacífico y hacia su norte tiene también el Amazonas, lo cual ha generado, digamos, 2 grandes regiones. La primera de ellas es Sucre como el sur y La Paz como el norte. Allí también hay una disputa por, digamos, la ciudad capital. En Sucre, entre las finales del siglo XIX, se construye un ferrocarril que le permite el desarrollo económico, el intercambio y desarrollo económico. Pero esto es reemplazado por La Paz en 1904, cuando se crea el ferrocarril allí que lo conecte, le permite este desarrollo y que a su vez reemplaza la ciudad capital y que llega en La Paz como ciudad capital, como nueva ciudad capital. Hoy La Paz es la ciudad capital y ciudad de gobierno. Sucre, la ciudad del Poder Judicial, y como fue inicialmente ciudad capital, tiene simbólicamente también este calificativo. Hoy existen, desde mediados del siglo XX hacia acá, existen, digamos, 2 formas grandes de entender las regiones. La primera es Occidente, que está representado por La Paz principalmente, y otra que es Oriente, que está principalmente allí, Tarijá, y lo que es Media Luna, articulación con Santa Cruz, Beni, Pando, etc. En estas 2 formas, Occidente y Oriente, para el autor existe una pugna cultural por cuanto en Occidente están los indígenas aymaras y quechuas y en Oriente están principalmente población de origen española y mestiza, lo cual ha generado de estas 2 regiones como 2 distintas Bolivias. El autor señala que el movimiento al socialismo conduce continuamente al indigenismo del Estado y que de esto ha tenido, digamos, unas dificultades de integración las otras regiones. Por lo menos allí alude que el Estado ha tenido un intento de retorno a una cultura prehispánica que ha promovido el MAS, y esto lo señala por 3 cosas que son realmente críticas. Dice que por lo menos un ejemplo de ello es cuando el gobierno de Evo Morales señala que es posible que dentro de la alimentación escolar de niños y niñas se incluya la hoja de coca, o como que también los políticos diplomáticos, los representantes de gobierno, los altos funcionarios tengan que saber una lengua indígena, y no lo asume como una integración de la identidad del indigenismo dentro de la identidad nacional, sino lo asume como una identidad nacional homogénica y que excluye a las otras posibles identidades, como especialmente la española, ¿no? Dentro de las controversias territoriales que existen en Bolivia, también se presentan unas controversias por los hidrocarburos o por el petróleo. Por ejemplo, allí durante casi un siglo, Chuquisaca y Santa Cruz disputaron el poder sobre territorios ricos en petróleo para participar de las ganancias que generaban ellos. O también Cochabamba y Beni han tenido disputas ante territorios ricos de hidrocarburos e inclusive han desarchivado archivos de las Indias para justificar a partir de citas sus derechos sobre estos territorios. La trayectoria del pensamiento regional sobre el centralismo de Estado se da, digamos, fuertemente a partir del siglo XX, mediados, como hemos visto, y que tiene una expresión, digamos, muy fuerte a partir de que el movimiento nacionalista revolucionario, cuando coge el poder ejecutivo a partir de 1952 a 1964, intenta centralizar el poder, lo cual se expresa, digamos, en el rechazo, el cual genera el rechazo de las regiones. Por lo menos el Comité de Santa Cruz en 1950 ganó lo que después las otras regiones podrán tener, y es el acceso al 11% de la participación petrolera.
Ya en los años 1980, especialmente desde 1982, se da una especial atención a la construcción de la administración estatal. Se presentan 12 proyectos de descentralización del sistema político, los cuales son rechazados. Los comités cívicos inician un proceso de movilización popular contra la centralización. Y uno de estos proyectos de descentralización en 1993 tiene demasiada fuerza, pero es archivado. Dentro de 1993 a 2003, el autor denomina una disputa contra Gonzalo Sánchez de Lozada, la centralización del Estado. Pero esto no tiene solamente lo que nos dice el autor, sino es la emergencia de la implementación del neoliberalismo. Dice el autor que una de las respuestas populares es por lo menos la guerra del agua del año 2000 o los bloqueos del año 2001 y que estos principalmente se dan, digamos, por la guerra del agua, por la privatización de bienes comunes o recursos naturales y que en esta, digamos, esta movilización popular tuvo una gran emergencia en las regiones, las cuales también, digamos, en el margen de estos contextos también muestran un antagonismo racial para el autor. Allí, por lo menos, lo que es Oriente, Santa Cruz es dominado Camba y lo que es La Paz y lo que es Occidente en general es denominado Collas. Con estos calificativos se amplían, digamos, también el recrudecimiento de las tensiones entre las regiones. Estos antagonismos y estas, digamos, tensiones generan en el sistema político que en el año 2005 se generen unas diversas propuestas de autonomías departamentales, inclusive de autonomías indígenas también como contrapropuestas en algunas ocasiones, y que también se eligen 9 prefectos para los 9 departamentos, de los cuales 6 no estaban anclados al movimiento más. Y en el 2006 el Senado, aparte de la convocatoria de Asamblea Constituyente, convoca también a un referendo, el cual se le pregunta a la población civil si avala digamos, le da el sí a las autonomías departamentales. Gana el no por las autonomías departamentales con un 56%, pero allí no genera, digamos, que se terminen, digamos, estas disputas. Este continuo de disputas a inicios del siglo XX se da por lo menos en que entre Occidente le exige a Oriente que redistribuya las tierras por cuanto las tiene acumuladas en proyectos productivos que están en manos de latifundios, no solamente en cualquier parte de la población civil, sino en latifundios, y que según el autor tiene un reclamo racial de Occidente que está principalmente dado por población indígena hacia mestizos o blancos, ¿no? Según el autor, esto no es justificable por 3 cosas. La primera de ellas es que el 35% de la población en Bolivia es rural, en contraposición contra el siglo pasado que era predominantemente rural. Lo segundo es que la tierra no es, digamos, de carácter improductivo, que son latifundios improductivos como anuncian, digamos, también en Occidente, sino que, digamos, muchas veces se deja descansar la tierra para que pueda tener nuevas fases productivas. Y que el tercero de ellos, el cual tiene una justificación cada vez más neoliberal, es que el altiplano, para el altiplano es más económico importar alimentos para que cultivarlos, según el autor, que Occidente debe hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa allí con la soberanía alimentaria, con el derecho a la productividad, con los derechos y saberes ancestrales? ¿Dónde queda ello, no? Para el autor en el horizonte hay una peligrosidad fomentada por el MAS por cuanto, digamos, busca que el indigenismo capte, digamos, originariamente la institucionalidad del Estado y desde allí la construya desde cero. Y que también el MAS no reconoce los intentos de autonomía regional que le dieron el sí a la autonomía regional dentro del referendo y que exigen que las regiones en donde ganó el sí a la autonomía regional pueda ser, digamos, reconocidas.